Hola, hablar de Resident Evil a estas alturas suena redundante, ¿no? Es de las sagas más importantes del survival horror, aunque muchos de sus títulos ni siquiera caen dentro de ese género, pero detalles. Tiene su haber títulos realmente revolucionarios como el queridísimo Resident Evil 4. El original, por supuesto. Un juego que no solamente redefinió la saga por sí sola, sino que también cambió las reglas de cómo se juegan los juegos de disparos en tercera persona. Cámara al hombro, ritmo más agresivo, acción cinematográfica. Después de él, como que muchos juegos comenzaron a parecerse demasiado. Pero lo más importante, nos dio a Leon S. Kennedy, el personaje más bacán de la saga. El tipo de los one-liners y del pelo más sedoso que Alberto BO5 pudo darnos. I've heard people say that Ahora, todos sabemos de dónde salió nuestro policía favorito, el recordado Resident Evil 2. No se esperaban esa transición, un genio del ritmo, pues caballero, un genio del ritmo. Barras. Resident Evil 2 fue el momento en que la saga dejó de ser una curiosidad de culto y se convirtió en un fenómeno mundial. Tenía un sistema de movimiento mucho más pulido que la primera entrega, unos escenarios mucho más detallados, una ciudad que al comienzo se estaba cayendo a pedazos, un escenario increíblemente bien diseñado como lo fue la comisaría de Raccoon City, con todas las salas bien pensadas y bien conectadas, sumado también a una ambientación sublime. Y un sistema de campañas cruzadas que en 1998 era sencillamente demencial. Fue el juego que consolidó el terror como espectáculo masivo, el que convirtió a Leon y Claire en íconos. Pero lo que no todos saben es que el Resident Evil 2 que jugamos finalmente no es el Resident Evil 2 que iba a salir originalmente. Hubo otra versión, con otra historia, con otros personajes, que estuvo a punto de salir, pero finalmente no. El juego estaba prácticamente terminado y Capcom decidió destruirlo. En 1997, Capcom ya tenía muy avanzada la secuela de Resident Evil. El proyecto estaba entre un 70 y 80% completado. Había personajes definidos, escenarios jugables, cinemáticas en producción y una estructura narrativa bastante clara. Era un juego prácticamente listo para entrar en su fase final. Y este juego fue desechado porque se sentía muy diferente al primer juego y no tenía prácticamente ningún guiño a la primera entrega. Y esto era porque el director del proyecto, Hideki Kamiya, no quería hacer una continuación directa en el sentido más tradicional. No quería repetir la mansión, ni depender de los mismos protagonistas, ni tampoco quería construir la secuela únicamente sobre la nostalgia del primer título. Kamiya buscaba que la escala de esta segunda entrega creciera. El incidente ya no ocurriría solamente en un lugar aislado como la mansión del juego original, sino que se trasladaría a la ciudad completa, a Raccoon City. La amenaza debía sentirse más grande y más pública, como de cierta forma se siente al comienzo del juego porque nos ponen en la mitad de la ciudad. Querían que la saga evolucionara a algo más ambicioso, tanto en narrativa como en ambientación. En esta versión temprana, los protagonistas eran distintos a los que conocemos hoy. Leon existía como tal, pero con un diseño completamente diferente. Y la contraparte femenina no era Claire Redfield como lo conocimos en la versión final. Era un personaje llamado Elsa Walker. Y la historia de este título no tenía ninguna conexión directa fuerte con el primer juego, porque precisamente la intención era no depender de él. En términos de ambientación, el enfoque también era diferente. La comisaría no tenía el diseño tipo museo que finalmente caracterizaría a Resident Evil 2. En esta versión el edificio era más convencional, más cercano a una estación policial funcional y menos estilizada. El tono general era más sobrio, con una estética más industrial y realista. Ese realismo, sin embargo, no convenció a todos del equipo. Shinji Mikami, productor del proyecto y figura clave en la creación del primer juego, consideraba que el resultado se sentía bastante plano. Según comentarios posteriores, la atmósfera no generaba el mismo impacto ni la misma tensión que había caracterizado a la entrega original. La ambientación era coherente, pero le faltaba personalidad. En cuanto a las mecánicas, también había diferencias importantes. No existía el sistema clásico de baúles interconectados para almacenar objetos. La gestión del inventario funcionaba de otra manera, lo que cambiaba el ritmo de exploración y planificación.
Las curaciones tampoco se realizaban con hierbas combinables, sino con viales de medicina más cercanos a un enfoque clínico y menos orgánico. Son detalles pequeños, pero que de alguna forma también influían bastante en la identidad del título. A medida que el desarrollo avanzaba, el equipo comenzó a notar ciertos problemas. El juego funcionaba técnicamente, pero no terminaba por transmitir las mismas sensaciones que lograba transmitir el juego original, la primera entrega. Faltaba cohesión narrativa, y algunos elementos no lograban generar el impacto emocional esperado por la gente que estaba a cargo del juego. La ambientación era más industrial y menos definida a nivel de identidad. Y bueno, estas ideas, por muy frescas o novedosas que podrían haber sido, no convencieron del todo a los altos mandos de Capcom y, bueno, en lugar de ajustar pequeños aspectos, la decisión fue realmente drástica. Capcom optó por cancelar esa versión del proyecto y reiniciar gran parte del desarrollo. Fue una medida costosa y poco habitual para la época, especialmente considerando el nivel de avance que llevaba el desarrollo, pero lo hicieron igual. Quien sí sufrió consecuencia de esto fue Hideki Kamiya, el director del proyecto hasta ese momento. Esta era su primera experiencia dirigiendo un juego y lo pasó bastante mal por el feedback negativo que estaba recibiendo. Y una vez se canceló el proyecto, fue la gota que rebalsó el vaso para terminar por destruirle la moral. Y cayó en una profunda depresión. Cayó en el alcohol, se emborrachaba a diario y parecía que nunca saldría de ese estado. Sin embargo, este fracaso le enseñaría sobre lo que más adelante podría hacer como director. Y este joven director que fracasó en su primer intento nos trajo hermosos videojuegos como Devil May Cry, Okami y Bayonetta. Se convirtió en un verdadero genio del medio. Esta cancelación no fue un simple retraso, fue un punto de inflexión que terminaría definiendo lo que más tarde nosotros conoceríamos como Resident Evil 2. Después de la cancelación de esta alfa, beta 1.5, como quieran llamarla, Capcom decidió replantear la historia desde su base. Y aquí entra una figura clave, Noboru Sugimura. Sugimura no venía exclusivamente del mundo de los videojuegos, tenía experiencia en la televisión y la narrativa más serial. Su aporte fue de estructura, reorganizar la historia para que tuviera un eje emocional más claro. Ahí también nace Claire Redfield. En lugar de Elsa Walker, se introduce a la hermana de Chris, el protagonista del primer juego. Esto cambia algo fundamental. Ahora el juego no es solo una historia aislada en una ciudad infectada, sino una continuación directa del universo iniciado en 1996. Y también el desastre de Raccoon City no es simplemente una cosa que ocurre. Se convierte como una especie de expansión lógica de lo ocurrido en la mansión, que a partir de eso es que se expandió todo a lo largo de la ciudad. Esa conexión le dio un peso narrativo al proyecto. Pero bueno, todo este enredo entre creativos puede que nos enseñe algo mucho más grande de lo que realmente estamos dispuestos a entender a la primera. A veces, para avanzar tanto en la vida como en proyectos, es necesario tomar decisiones drásticas. Porque quizás si Capcom no hubiera cancelado esta primera versión del Resident Evil 2, no estaríamos hablando de él en este momento. A lo mejor ese juego era tan soso que a lo mejor no hubiera llegado a los niveles que finalmente terminó llegando. Quizás todos esos memes de Leon con sus brazos y su espalda toda marcada no existirían hoy en día. No tendríamos el papucho de los videojuegos y yo no quiero vivir en un mundo así. Cuando Resident Evil 2 se lanzó en 1998, el resultado fue inmediato. Vendió millones de copias en poco tiempo y terminó consolidando la saga como un fenómeno global. Con este título, el nombre Resident Evil ya era una franquicia establecida con identidad propia y una base de seguidores mucho más amplia. El personaje de Leon, con su diseño y personalidad, quedaría para siempre. Con el tiempo, evolucionó hasta quedarse en la figura que veríamos años después en Resident Evil 4, con una personalidad mucho más definida y un rol central dentro de la saga. Lo mismo ocurre con Claire Redfield, quien más adelante tendría un papel protagónico en Resident Evil Code Veronica, expandiendo todavía más la historia de la familia Redfield y el conflicto con Umbrella. Nada de eso estaba garantizado en esta versión 1.5.
Si ese primer intento hubiese salido al mercado tal como estaba planteado, probablemente la saga habría seguido un camino completamente diferente. No sabemos si peor o mejor, pero sí distinto. Tal vez Claire nunca habría existido. Tal vez Leon no habría tenido el mismo desarrollo posterior. Tal vez el enfoque narrativo habría sido menos interconectado o con menos personalidad. Nunca lo sabremos. Es impresionante, pero una decisión tan arriesgada en un momento tan adelante en el desarrollo de un videojuego significó un cambio gigantesco para la industria. Un verdadero efecto mariposa de los videojuegos. Y seamos honestos también, porque la industria del videojuego rara vez expone estos procesos. Normalmente vemos el producto terminado y asumimos que siempre fue así como llegó, pero en este caso sabemos que no siempre estuvo planteado de esa forma. Sabemos que hubo una versión distinta, casi lista, que no llegó a nuestras manos. Y eso de alguna forma también cambia el cómo entendemos el éxito. Demuestra que a veces volver a empezar no siempre es malo. Y muchas veces puede significar una buena decisión a largo plazo. A pesar de su cancelación, esta versión nunca desapareció del todo en la memoria de los seguidores más atentos de la saga. Con el tiempo, Resident Evil 1.5 se convirtió en una especie de mito dentro de la comunidad. No porque fuera necesariamente mejor, sino porque representa un camino alternativo que la franquicia pudo haber tomado. Años después de su cancelación, una versión inacabada, conocida como la Build 12.20, se filtró en internet. Esto permitió que los fans pudieran probar directamente ese proyecto descartado. A partir de esa base, distintos grupos comenzaron a restaurar contenido, reconstruir zonas incompletas y modificar archivos para acercarse a lo que habría sido una experiencia más terminada de ese título. Más allá de su calidad, lo interesante es que hoy se puede estudiar y jugar una parte de ese proceso creativo fallido. Y eso lo convierte en una pieza relevante dentro de la historia de la industria, porque permite ver cómo incluso proyectos casi terminados pueden transformarse por completo antes de llegar al público. Por lo que se ha podido analizar a las builds filtradas, el juego tenía bases sólidas. El sistema de disparo funcionaba, la ambientación urbana era coherente, Leon ya estaba planteado como un personaje central, no era un desastre técnico como tal. El problema parecía estar en la cohesión general. La atmósfera no tenía el mismo carácter distintivo que luego tendría la versión final. La comisaría era funcional, pero menos memorable. Faltaba esa sensación de lugar icónico que terminó definiendo el juego de 1998. Aún así, este trabajo tiene un valor histórico importante. Nos permite observar de alguna forma cómo son los procesos creativos antes de llegar a la versión final que nosotros podemos ver en las tiendas o que podemos jugar en emuladores. Permite comparar decisiones de diseño y que no todo siempre es tan sencillo como esto funciona. En una industria donde muchos prototipos se pierden para siempre, Resident Evil 1.5 es un caso excepcional porque todavía puede estudiarse. Y eso es importante porque hoy en día muchas franquicias parecen que siempre estuvieron ahí, las damos por sentado de alguna forma, pero no nos ponemos a analizar todas las decisiones que hay detrás para llegar al momento en el que estamos ahora con todas esas franquicias que amamos. A lo mejor hubo un montón de otros proyectos que fueron cancelados y que no tenemos ni idea. Nos da una perspectiva de que todos estos procesos creativos está lleno de decisiones bastante frágiles. Porque si Capcom hubiera sido menos arriesgada, si el equipo hubiera decidido arreglar en lugar de reiniciar, o simplemente dejar el juego como está, si total funciona técnicamente, tal vez estaríamos hablando de otra versión de la historia, o tal vez no estaríamos hablando de ella en absoluto. No sé qué piensan ustedes, pero me encantaría leer sus opiniones acá abajito en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta el final y recuerden darle me gusta, compartir y también suscribirse al canal para que estén atentos a los futuros contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao pescado.